El adjetivo es otra parte de la oración. Como recordarás, cuando hablamos del artículo, dijimos que su uso aislado no significaba nada. Pues bien, con el adjetivo ocurre algo similar. Los adjetivos tienen por función calificar a los nombres o sustantivos, delimitando de un modo concreto sus significados. Por ejemplo, si digo árbol, quien me escucha podría imaginarse cualquier especie de árbol, cualquier tamaño o forma de árbol. En cambio, cuando le acompaña un adjetivo, por ejemplo, el gran árbol o el joven árbol, podemos observar que el extenso significado de la palabra árbol se ha convertido en una expresión más concreta, más específica. Por ello, el adjetivo tiene como función acompañar y modificar al nombre o sustantivo, y se dividen en dos clases. A la primera corresponden los adjetivos calificativos, que siempre expresan cualidades, estados, situaciones o actividades. Veamos algunos ejemplos en el orden en que los hemos mencionado. Animal fiero, bombero herido, país lejano y artista pintor. Además, los adjetivos calificativos poseen grados que indican una intensidad en el nombre o sustantivo al que se aplica. Estos grados pueden ser positivo, cuando nombra sencillamente una cualidad, por ejemplo, el agua del baño está fría. Superlativos, cuando la cualidad que expresa es designada en su grado máximo, por ejemplo, el agua del baño está frigidísima. Y por último, el adjetivo en grado comparativo, cuando se usa para establecer una comparación. En este caso pueden presentarse tres tipos de comparación. El comparativo de igualdad, que siempre usa los términos tan y como. Por ejemplo, el agua del baño está tan fría como las aguas polares. El comparativo de inferioridad, que adopta las palabras menos y que. Por ejemplo, el agua del baño está menos fría que ayer. Y el comparativo de superioridad, que se expresa con las palabras más y que. Por ejemplo, el agua del baño está más fría que nunca. La segunda clase son los adjetivos determinativos. A diferencia de los adjetivos calificativos, los adjetivos determinativos no expresan cualidades o circunstancias en el nombre o sustantivo al que acompañan, sino que concretan su significado, generalmente por medio de relaciones de lugar, tiempo, posesión, cantidad y número. Veamos algunos ejemplos en ese orden. Este hombre, nuestra casa, 2 sillas y bastante dinero. Habrás notado que en las explicaciones y ejemplos anteriores mencionábamos la palabra nombre como sinónimo de sustantivo, y quizá encuentres familiar la primera y un poco extraña la segunda. El sustantivo se deriva del latín y significa algo que existe, que es real e individual. Gramaticalmente, el sustantivo es la parte que designa a todos los seres materiales e inmateriales, desempeñando la función de sujeto y complemento en la oración. Por ejemplo, en una oración como el gato del carpintero del pueblo tiene su comida en el portal, podemos ver que el sujeto estricto es el sustantivo, gato, y los complementos son carpintero, pueblo, comida y portal. Ahora bien, la clasificación de los sustantivos es posible si consideramos lo que significa cada nombre, es decir, su característica. Así, entre los sustantivos encontraremos una gran variedad que se puede ordenar del siguiente modo. Sustantivos concretos y abstractos. Concretos son los que se refieren a seres reales, percibidos por los sentidos, como hombre, mesa, libro. Abstractos son aquellos que designan ideas, cualidades o fenómenos no materiales como justicia, maldad, movimiento. Sustantivos comunes y propios.
Son comunes aquellos que forman parte de un grupo con cualidades y características compartidas, distinguiéndose de otros grupos, por ejemplo, gato, mujer, silla. Son propios cuando, por el contrario, designan a un individuo concreto y determinado que lo distingue de los de su misma clase. Por ejemplo, América, Ramón, Lima. Sustantivos individuales y colectivos. Son individuales cuando señalan a un solo ser o individuo dentro de su misma especie. Por ejemplo, árbol, pino, cerdo. Y colectivos cuando, estando en singular, nombran a un conjunto indefinido de los mismos individuos. Tomando el ejemplo anterior tendríamos bosque, pinar, piara. Sustantivos contables y no contables. Se refieren, el primero, a los sustantivos que expresan cosas que se pueden contar, como pantalón, pan, gota. Y el segundo, a aquellos que no se pueden contar o numerar, por ejemplo, luz, hambre, mar. Patronímicos. Estos sustantivos son los nombres propios que expresan apellidos o nombres del padre y son en su mayoría derivados que llevan el sufijo as, es, is, os, us, como Díaz, Pérez, Ruiz. Pero en otros casos no son derivados, como Bolívar, Martí, Cortés. Primitivos, derivados y biderivados. Se refieren los primeros a aquellos que no son derivados, sino simples y representados por una sola palabra, como pan, leche, campana. Los derivados siempre provienen de un primitivo, como panadero, lechero, campanero. Y los últimos son aquellos derivados que provienen a su vez de otros derivados, por ejemplo, panadería, lechería, campanería. Compuestos y parasintéticos. Son compuestos cuando el sustantivo ha sido formado anteponiéndole una palabra o prefijo, como desorden, reponer, indecente. Mientras que un sustantivo parasintético se forma incluyendo el prefijo y una palabra al final o sufijo. Así tenemos como ejemplo de sustantivos parasintéticos las palabras reverdecer, pordiosero, vicesecretariado. Aumentativos. Estos sustantivos expresan aumento o gran tamaño, para lo cual se emplean los sufijos on, oso, ote. Por ejemplo, cabezón, gatazo, animalote. Diminutivos. Son aquellos sustantivos que indican disminución o pequeñez y, como los anteriores, usan también sufijos, principalmente hito, hillo, huelo. Por ejemplo, perrito, palillo, chicuelo. Despectivos. Son los sustantivos que expresan burla o sorna, como poetastro, madrastra, calducho. Numerales. Estos indican número, como doble, triplo, quíntuplo, pero no deben ser confundidos con los adjetivos numerales doble, triple y quíntuple. Y por último están los sustantivos epicenos, que designan seres vivientes y ambigüedad en el sexo. Por ejemplo, serpiente, criatura, persona. Tomando el primer ejemplo, serpiente, no se dice si es hembra o macho, ya que la palabra se refiere a ambos, a menos que se especifique el género o sexo indicando serpiente macho. Puedes encontrar mayor información sobre este tema en el libro de la Biblia de la Gramática de Lexus. Y si quieres repasar nuevamente esta lección, recuerda que en cualquier momento puedes acceder a esta clase 3 desde el menú principal.